Un país con una escasa industrialización, frágil integración nacional y falta de reconocimiento de la diversidad étnica. El Estado, que había sido sumamente débil en el país, registró una expansión acelerada en la segunda mitad del siglo XX, especialmente durante la década del 70. La renovada presencia estatal en las esferas económica, social y política, alcanzó también a zonas marginales como el área rural andina, escasamente vinculada al Estado si no era a través del servicio militar obligatorio o la escuela primaria. A pesar de ello, la presencia estatal mediante infraestructura o servicios siguió siendo ínfima en dicha zona del país, en comparación con las más urbano-costeñas. Un rasgo característico del país ha sido su frágil integración nacional, expresada en la gran fragmentación de sus espacios regionales y la falta de reconocimiento cabal de la diversidad étnica de sus habitantes. En ese contexto, se constata la imposición de patrones culturales occidentales y la tendencia a marginar a los demás sectores, especialmente a los rurales indígenas. Sin un sistema educativo nacional e integrador ni revoluciones populares como la mexicana o boliviana, los procesos de integración social y cultural más radicales del país han surgido de proyectos autoritarios como el del general Velasco o a través del impulso de los mismos actores bajo la forma de desborde popular. Los acelerados cambios demográficos y las transformaciones en el aparato productivo ocurridos a partir de la década del 40 transformaron radicalmente el perfil poblacional del país. En pocos años, el acelerado crecimiento demográfico y la migración del campo a la ciudad, produjeron un país más poblado y más urbano. De los 6.2 millones de habitantes de 1940 se pasó a 17 millones en 1981. Las políticas económicas aplicadas, mientras tanto, contribuyeron a ampliar la brecha entre ricos y pobres, aumentando el número de estos últimos, especialmente en las áreas rurales andinas, cuyos habitantes de menores ingresos son los más pobres del país. El gobierno de Velasco transformó radicalmente la sociedad peruana anterior a 1968 y creó un nuevo escenario militar en el que se desenvolvieron los principales actores del proceso de violencia. De las numerosas medidas realizadas por este gobierno, tienen particular importancia para dicho proceso la reforma agraria, la expansión industrial, el reconocimiento de sindicatos, la reforma educativa y la radicalización de discursos. El gobierno militar impulsó una corriente de opinión en contra de los partidos políticos y la democracia parlamentaria. La expansión del sistema educativo, en todos sus niveles, fue intensa y sin correlato con un crecimiento económico que asegure la absorción de la población educada por un mercado laboral formal. En términos sociales y culturales, los efectos fueron bastante más allá de la insatisfacción de expectativas económicas. La educación proporcionó un mito de progreso a cientos de miles de peruanos que por su procedencia étnica, capacidad económica o lugar de residencia se encontraban bastante lejos de poder transformar. Hasta la década del 70 la economía peruana se caracterizó por presentar una industrialización escasa y tardía, a la que correspondió una clase obrera de reducido tamaño y sin mayor presencia en la escena política nacional. La abundancia y diversidad de materias primas, en un país casi desprovisto de servicios públicos, permitió relegar por varias décadas la industrialización. No obstante, este carácter primario de la economía peruana no implicó una dependencia total del capital norteamericano como ha ocurrido en varios casos latinoamericanos de economías similares. No ha existido en el país una tradición de organizaciones subversivas armadas. De las excepciones registradas, el aparato militar y clandestino aprista prefirió la toma de ciudades y las acciones de propaganda armada urbana a la creación de focos guerrilleros permanentes y siempre estuvo subordinado a una estrategia política general orientada a lograr la inclusión del partido en la escena política legal. ¿Qué sucedió en el Perú entre 1980 y el año 2000? ¿Cómo fuimos capaces de tanta violencia? ¿Cuánta es la responsabilidad que nos toca a cada uno? ¿Cuánta la del Estado? ¿Qué podemos hacer para empezar a resolver el problema? ¿Olvidar? ¿Dar la vuelta a la página? ¿O enfrentar el asunto y empezar a curarnos como país? Estas son preguntas que muchos peruanos se han hecho en los últimos años. ¿Qué pasa, señores? Pero no siempre ha habido respuestas, y la falta de respuestas ha producido profundas heridas en el alma. Pero cada vez más en el país, la gente quiere saber la verdad. Es por eso que el gobierno de transición del doctor Valentín Paniagua Corazao creó la Comisión de la Verdad, que nació como un imperativo moral y también como resultado de una demanda de amplios sectores de la ciudadanía. La existencia de la comisión fue reafirmada por el gobierno del doctor Alejandro Toledo Manrique, incrementando el número de sus miembros y denominándola Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Se crea la Comisión de la Verdad para reconquistar una memoria histórica, una memoria moral, para que el país pueda verse a sí mismo, reconocerse en sus aciertos y también en sus fallas, para que pueda enfrentar de modo positivo sus heridas y de esta manera sobreponerse a ellas. El mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación está contenido en el Decreto Supremo número 065, que la crea y que dispone: esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidas entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, tanto por los agentes subversivos como por las fuerzas del orden y los grupos paramilitares que surgieron. Es también mandato de la Comisión el tratar de indagar en las causas que motivaron el que surgiera este periodo de violencia que atravesó el Perú, lo cual significa un ensayo por interpretar el país. Es mandato de la Comisión el proponer reparaciones a las víctimas y junto con las reparaciones algo que también puede ser entendido como una reparación, que es la determinación de las responsabilidades de aquellos que perpetraron los delitos. Finalmente, se nos pide también el que nosotros hagamos propuestas de políticas nacionales de desarrollo, de modo tal que personas y colectividades que fueron afectadas por la violencia finalmente hallen caminos que les permitan salir de un estado de postración en el cual se han encontrado pues, de manera secular, pero que fue agravado justamente por estos años de devastación. La Comisión de la Verdad y Reconciliación promueve la recuperación de nuestra memoria sobre hechos que no debemos olvidar para poder mirar el futuro con esperanza.